El Ministerio de Curación, capítulo 27. El comercio de las bebidas alcohólicas. Grabación 957. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Muchas gracias, hermanos. Bienvenidos. Vamos a tratar de discutir algunos puntos que conciernen a este capítulo. Justamente el párrafo que le da comienzo al mismo extrae de la pluma del profeta Jeremías del capítulo 22 una razón o sentencia que es netamente condenadora. Y la misma también lanzada a manera de advertencia recae, como dice en la parte final del versículo: tus ojos y tu corazón no son sino a tu avaricia. Luego dice, y a derramar sangre inocente, y a opresión, y a hacer agravio. Repito, Jeremías 22, 13 y 17. Y Elena White dice, este pasaje describe la obra de los que fabrican y venden bebidas embriagantes. Vamos a pedir la dirección de Dios. Amado Señor, recibimos con gozo esta nueva oportunidad. Gracias porque aunque no pueda ver a los hermanos, en el Espíritu estamos íntimamente relacionados. Y gracias porque ese formidable vínculo que tratamos de establecer contigo cada día, mediante el estudio de tu palabra y la oración y el servicio cristiano, nos liga también de una manera indiscutible a todos los hermanos y a todo el colectivo. Gracias, amado Señor, por estas oportunidades tan ricas y tan importantes. Queremos disfrutarlas, pero a tu lado, recibiendo estas consideraciones, sentándonos a tus pies, dándole cabida en el corazón y de especial manera recibiendo pues en nuestra alma la presencia de tu Santo Espíritu para poner cada cosa en el lugar debido. Tú sabes, Señor, que somos deficientes, que tenemos dificultades para proceder en el bien hacer, pero estimamos que ha llegado la hora de abandonar nuestros patrones y todo lo que nos domina y ponernos de parte de la palabra de Jehová de los ejércitos, cueste lo que cueste. Danos tu bendición que nos habilita, danos la unción espiritual que nos da el colirio y el discernimiento. Ayúdanos en esta hora a ser hacedores de tu palabra. Finalmente, amado Dios, uno mis deseos a los ya formulados en calidad de oración intercesora por aquellos que han pedido que se ruegue por sus vidas y también por la de todos aquellos que aun cuando no lo han hecho público suspiran y claman esperando contestación desde el lugar santísimo. En el nombre del Señor Jesús lo agradecemos todo y lo suplicamos también. Amén. Página 259. A partir de la declaración del profeta Jeremías, una declaración que es bastante cruda, ¿no? Solamente puede partir del corazón y de los labios de una persona que juzga con justicia. Entonces, ese pasaje referente a la obra de los que fabrican y venden bebidas embriagantes debería ser una amonestación para este mundo, hermanos. Luego ella dice, su negocio, o sea, el de las bebidas, viene a ser un robo. Por el dinero que perciben, no devuelven equivalente alguno, por un lado. Finalmente, en ese párrafo sostiene, cada moneda que añaden a sus ganancias ha dejado una maldición al que la gastó. Si tan solo procediéramos con entendimiento, ¿no? De causa a efecto. Si tan solo razonáramos y nos dejáramos guiar por la voluntad de aquel que es sabio, cuántas dificultades nos ahorraríamos. Y estas declaraciones que son verdaderamente verticales, no punzantes y agudas contra todos aquellos que se dedican al negocio, que lógicamente va a destruir vidas inocentes,
no solamente es aplicativa a los expendedores de bebidas embriagantes, sino también a los que las fabrican. Yo me puse a la tarea de consultar solamente, yo soy oriundo de la ciudad de Cali, el departamento es Valle del Cauca, suroccidente del país en Colombia. Y entonces me detuve a considerar las cifras o estadísticas del expendio de bebidas alcohólicas solamente en esa ciudad. Y me quedé asombrado porque lo que encontré es que la industria licorera del Valle en el año 2016 vendió más de 10 millones de botellas. Eso se vende más que el pan, hermanos. Más de 10 millones de botellas, que es un equivalente en moneda colombiana a mucho más allá de 90 millones de pesos. Entonces no solamente es lucrativo el negocio como tal, sino que definitivamente, a pesar de ser lucrativo, se convierte en un tremendo problema de índole social. Infortunadamente, la incapacidad gubernamental, porque hay otros intereses de por medio, gobiernos, diría yo, pusilánimes y resolutos, que no toman medidas en aras de proteger no solamente al hombre como tal, sino también el tejido social, hace que necesariamente no sea solo la declaración para el expendedor, para el fabricante, en este caso una industria licorera de un departamento, sino también para los gobiernos. Y es justamente lo que ella dice aquí en la página 263. Página 263. Antes de leer ese párrafo del Ministerio de Curación, quiero leer para ustedes lo siguiente. De uno de las ciudades de los países suramericanos, dice los fines de semana, 9 de cada 10 accidentes son por alcohol, el consumo de alcohol. Y luego dice, el consumo de alcohol sigue siendo el principal causante de accidentes automovilísticos fatales en el país. Así lo reveló un informe de la Dirección Nacional de Vialidad al confirmar que 9 de cada 10 choques durante los fines de semana se dieron al consumo excesivo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores involucrados. Y en una de los lugares más populosos, dejó esto como historial. El sábado pasado, el descanso arrancó con 7 muertos. Y luego dice, tras estos siniestros viales, se comprobó que el 89% de los conductores habían tomado más de lo permitido antes de manejar. El problema es que se legisla en favor de dosis que aparente y teóricamente son mínimas, pero yo encuentro que en una botella de cerveza hay 4% de alcohol, cantidad de etílico apropiada para hacerle perder a una persona los reflejos y comprometer de alguna manera, si no seriamente, sus estados de alerta. ¿Cómo puede conducir una persona bajo ese estímulo? Imagínense que aquí está diciendo que tras los siniestros viales se comprobó que el 89% de los conductores habían tomado más de lo permitido antes de manejar. Y luego dice, de ese total, el 46% como consecuencia lógica excedió considerablemente a los límites permitidos por la ley y abusaron de la velocidad también. Y una declaración de una de las personas de la Dirección Nacional que tiene que ver con el tránsito de los vehículos y todo lo que concierne a esta materia, mencionó, es muy importante sostener que no son solo los particulares, es decir, un 58% de los conductores, sino asómbrense, hermanos, también los choferes de camiones, de taxis y aún de buses, con licencias profesionales para conducir, imagínense. Ellos también conducen bajo efectos de sustancias.
cuando se los controló pos de un siniestro. Esto indica que en este lugar se sale más a conducir alcoholizado. Esto es un riesgo. A mí me parece que esta situación genera un problema social que nosotros deberíamos de todas maneras no solamente considerar desde el punto de vista de una actitud no solo, repito, no solo alarmada, sino también emprendedora, ¿no? O sea, ¿qué campaña los adventistas del séptimo día podemos tratar de adelantar y de sostener para contribuir de alguna manera a neutralizar este tipo de cosas? El grupo de los alcohólicos anónimos tienen unos programas diseñados y yo he visto algunas personas, ¿no? Son muchas personas las que se recuperan de eso. Y yo estaba analizando algunos de los pasos, de los tal vez 20 pasos, creo que son, que tiene Alcohólicos Anónimos, y me llama mucho la atención que el primero de ellos, que eso cala muy bien dentro de nosotros. Escúchenme esto, a los de la clase, cala muy bien. El primero es que al alcohólico hay que ayudarle a reconocer que definitivamente él solo no puede y que en Dios está el poder. De manera que si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, que es el primer paso dentro de la metodología sostenida por Alcohólicos Anónimos para restaurar las personas con conductas de adicción al etílico, nosotros tendríamos también una voz parlante y podríamos abandonar nuestra pasividad. Así aparentemente los resultados de nuestras iniciativas y ejercicios para poder proponer algo vital a la sociedad nos parezcan exiguos y escasos. Pero una sola persona que se rescate de eso sería supremamente importante. Al considerar este capítulo yo estuve pensando, bueno, ¿qué compartir del asunto? He estado orándole al Señor. Y poco a poco al ir consultando algunas cosas, al irme saliendo del capítulo y abriendo un poco el panorama del mismo en favor de ustedes, yo ahora entiendo con mayor razón por qué la declaratoria de Jeremías viene a manera de justicia. Es realmente un crimen, es un delito, es un problema social, es una situación supremamente congestionada la que realmente ofrece la circulación de bebidas alcohólicas. ¿Quiénes son los que cohonestan en este sentido? Los fabricantes, ¿sí?, los expendedores y también los gobiernos municipales, estatales y nacionales, que son pusilánimes e irresolutos para tomar medidas o simple y sencillamente que se prestan para esta mercadería. Por supuesto, quedan incluidos, porque el espectro es amplio, todos aquellos que en calidad de conductores y personas que tienen jurisdicción sobre la vida de los demás, es la palabra que utiliza el deseado de todas las gentes, debieran considerar que esto es un delito y es un pecado. Al comenzar estas grabaciones, sostuvimos entonces que a este tipo de personas no solo se les debe encasillar como personas enfermas, sino que hay que tratar de dejar bien en claro delante de ellas es una cuestión simple y sencillamente más profunda de índole espiritual, es enteramente moral, es un pecado ante los ojos de Dios. Porque si se sigue considerando solo como enfermedad, me parece que nos tornamos laxos, le damos un margen de flexibilidad al asunto, pues que realmente debe ser considerado según la óptica divina, tal como lo expresó el Señor aquí en Jeremías, capítulo 22, sin querer decir para nada que no hay esperanza para ellos, han escapado de la misericordia y del amor de Dios. Justamente esos atributos del carácter divino son los que deberían impeler al pueblo adventista para tratar de tomar posiciones y dejar precedentes claros, convincentes, yo diría que maduros y espiritualmente hablando muy profundos, para tratar de favorecer a nuestros contemporáneos, a nuestros congéneres. Así que ese abanico de posibilidades, como digo, incluye también a los que conducen, a los que tienen jurisdicción sobre la vida de los demás y hasta los miembros
de una iglesia tibia y en estado de la Odisea, que tristemente muchos de sus adherentes no solamente participan de bebidas estimulantes como el café, el chocolate y el té, sino que también se exponen al alcohol y piensan que un consumo mínimo del asunto no tiene nada que ver con eso. Olvidamos que una miradita, pero no una miradita casual ni de soslayo, una mirada profunda a la cruz del Calvario debería hacer aquel adorador que por medio de la contemplación se acerca al objeto y tiene elevaciones verdaderamente consideradas, que se desprende de tener tales referentes, le decía la conclusión de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el mismo nos pertenece. Mis apreciados hermanos, Elena White, enchufada con el cielo, escribió, repito lo que dije ayer, en 1885, las bebidas alcohólicas destruyen la razón, pero también la vida. ¿Cómo no va a estar este mundo convulsionado? ¿Cómo no vamos a tener hijos contumaces que han heredado los genes que los inclinan a esta cosa? ¿Cómo no vamos a tener hijos de esta sociedad glotones e intemperantes cuando las bases sólidas del hogar también se han movido? Cuando no han tenido un ejemplo y no han podido considerar a partir de ese ejemplo sino un pálido reflejo, si acaso, del rostro amoroso de nuestro Padre Celestial. La humanidad se destruye, hermanos, qué pesar. Elena White dijo que las bebidas alcohólicas, la razón y la vida terminan con ellas, y en 1905, recuerden, dijo que la bebida destruye los nervios sensitivos del cerebro, y esto no parece nada de científico, pero oiganme bien, de los 10.000 millones de células nerviosas, tal vez, si no me equivoco en esa cifra, que tienen dentro de su fisiología impulsos eléctricos, pero también actividades de tipo químico que las unen, una neurona con otra, hace una unión de tipo químico, un puente químico, no físico, que es lo que se conoce con el nombre de una sinapsis a través de los neurotransmisores. Y esos neuros sí que determinan las conductas y la personalidad del individuo, diría yo, el carácter, porque hay neuros que nos dejan bajo un estado apacible. Cuando tú consumes alimentos tipos kármicos, esos neuros cambian. Y cuando una persona consume sustancias psicoactivas y psicotóxicas, cambian los neurotransmisores, y también con el alcohol. Y esto es simple y sencillamente la respuesta y el reflejo, pues, desde la vida del que lo hace, de esas conductas erráticas que tiene la humanidad hoy por hoy. Como he dicho otras veces, Dios desaparecido y el hombre a merced del diablo. Miren cómo se utilizan recursos como estos para idiotizar a la humanidad que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios. Mientras Elena de White en 1905 estaba sosteniendo eso, siendo tal vez tildada como de exagerada en sus posiciones, resulta que una investigación de 1970 indicó que aún el bebedor moderado puede incurrir en alguna pérdida de células irreemplazables del cerebro cada vez que bebe. Imagínense, hermanos. La única diferencia real entre su pérdida de tejido cerebral y la de un bebedor empedernido es meramente de grado. Así que la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de gobernar y de autogobernarse, todo esto queda verdaderamente comprometido. Este es un clamoroso llamado al abrir este abanico de posibilidades que caen todos, ¿no? Quedan incluidos dentro de este juicio que a manera de voz del profeta Jeremías Dios lanzó, para que tengamos mucho cuidado nosotros los adventistas del séptimo día, porque puede parecernos que eso no compete a nosotros, pero tal vez sí.
Y antes de tocar ese punto, entonces ahora sí quiero leer lo que concierne a los gobiernos, pues que han dado no restricciones, sino más bien una libertad para esto. 263 leyes sobre patentes. Dice, muchos abogan porque se cobren patentes a los traficantes de alcoholes, pensando que así se pondrá coto al mal de la bebida, dice en el último párrafo de la 263. Pero conceder patente, eso es como un pañito de agua tibia, ¿no? Conceder patente a dicho tráfico equivale a ponerlo bajo la protección de las leyes. El gobierno sanciona entonces su existencia y fomenta el mal que pretende restringir de esa forma. Al amparo de las leyes de patentes, las cervecerías, las destilerías, los establecimientos productores de vinos se extienden por todo el país. Y la frase que ella utiliza es: el tabernero hace una obra nefanda a nuestras mismas puertas. Y en la página siguiente dice, en muchos casos se le prohíbe vender bebidas alcohólicas al que ya está ebrio, o se conoce como un borracho, ¿no? Estos son los bebedores, les llamaría consuetudinarios, hermanos. Pero la obra de convertir en borrachos a los jóvenes sigue adelante, y este punto es una señal de alerta para nosotros, porque aquí está diciendo en calidad de vaticinio, la obra de convertir en borrachos a los jóvenes sigue adelante. Esa línea debería habernos hablado a nosotros. Ya regreso a la misma para continuar leyendo el párrafo de la 264. La existencia de ese negocio depende de la sed de alcohol que se fomenta en la juventud. Al joven se le va pervirtiendo poco a poco hasta que el hábito de la bebida queda arraigado, se le despierta la sed que cueste lo que cueste ha de satisfacer. Yo acabo de hablar con uno de los pacientes que han venido a este ciclo con esos choques emocionales y estuvo contándome algunas de sus travesuras y conductas realmente licenciosas y censurables desde todo punto de vista, desde la ética, ¿no? Desde la ética no solo judeocristiana, sino también de estas sociedades, pues cuando nosotros accedemos a ellas por la vía de lo conservador. Y me habló de sus prácticas nocturnas en una ciudad de un país del continente europeo. Yo me quedé asombrado. Nosotros vivimos acá, somos tercermundistas, latinoamericanos, de habla hispanoparlante somos, países en vía de desarrollo, y uno se imagina sin haber sido testigo presencial de cómo es la cultura y el dinamismo de esas sociedades, por ejemplo, italianas, francesas, alemanas. Pues sí que hay descomposición, porque eso lo sabemos todos, pero no en los grados en los cuales él se ha referido en esta mañana al hablar con un servidor. Y al referirme a ese tipo de cosas, pues que de verdad son ciertamente impublicables. Y la razón de todo ello, porque ha gustado la conversación, es porque apareció con una enfermedad que hubo que tratar médicamente en este sitio, enfermedad de transmisión. Entonces estuvo contándome la manera como se hace, y yo estoy refiriéndome a esto por lo siguiente: eso está acompañado de droga, de alcohol, de trata de blancas, de prostitución, de actrices y también de proxenetas. Y yo me puse a pensar, Dios mío, cuando caigan los juicios de Dios, que ya están cayendo, sin mezcla de misericordia, con razón todo será animado, y toda la creación dirá, justos y verdaderos son tus caminos, porque la degradación es tremenda. Ahora, yo no puedo ignorar y no puedo olvidar desde lo que dice Elena de White de una manera alarmante, hasta que se deslice a cada uno de nosotros, hermanos, que la intemperancia comienza en nuestras mesas. Padres, mucho ojo. Y si el radicalismo enfermizo es destructor
la flexibilidad indebida sí que lo es más. Sobre todo porque olvidamos las propensiones de nuestros hijos. Y así revisáramos todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico nuestro, no podemos nosotros desconocer que 6,000 años pesan sobre la humanidad. Y lo único que hay como historial para la humanidad es toda esa cosa negra y sucia que nosotros apenas alcanzamos a ver como punta de iceberg. ¿Cómo será lo que está debajo de la superficie? Y eso es verdad en los estamentos sociales, pero también eclesiásticos y por supuesto en el orden de los hogares del profeso pueblo de Dios, porque Elena de White sostuvo la religión de Cristo mayormente pisoteada dentro de las puertas del profeso pueblo de Dios. En nuestras casas deberían erigirse de una manera sólida, consistente, bien pero bien estructurada y organizada, altares de sacrificio, para que el ojo nuestro y de nuestros hijos no se salga del camino. Si ustedes me permiten regresar al capítulo anterior, ¿no? Para tratar de eslabonar todo esto con lo que pasó en el capítulo previo a este. Entonces, en la página 257 me permito recordar. Muchas veces la intemperancia comienza en el hogar. En otras declaraciones, por ejemplo, en Ser semejante a Jesús, un libro devocional que ella tiene que es espectacular, dice, la intemperancia comienza en nuestras mesas. Dice ella, debido al uso de alimentos muy sazonados. Miren donde puede tener un punto de partida esto que nosotros ignoramos o subestimamos. Debido al uso de alimentos muy sazonados y malsanos, los órganos de la digestión se debilitan. Y al debilitarse, ¿qué está pasando, hermanos? Que enferma, pero la mente consciente. La mente en este caso, digámoslo así, contemporiza, conecta, porque son dos de las esferas del ser que están estrechamente vinculadas y relacionadas. Y hay una cooperación entre ellas, de manera que hay simpatía entre una y otra. Así que si un órgano de la digestión se debilita, luego dice, todo encerrado dentro de esta discusión, se despierta así un deseo de consumir alimentos aún más estimulantes. Y luego sigue diciendo así, se incita al apetito a exigir de continuo algo más fuerte. Esa es la génesis de un tobogán moral que puede iniciarse aún dentro de nuestros hogares. La declaración sigue diciendo, el ansia de estimulantes se vuelve cada vez más frecuente y difícil de resistir. Miren cómo podemos estar contribuyendo a este lastre. El organismo se va llenando de venenos. Mientras más se debilita, mayor será el deseo que se siente de eso. Un paso dado en la mala dirección, sostiene, prepara el camino para otro. Se genera un patrón de conducta. ¿Y quién, hermano, en esa situación como esclavo, se atreve a ganar sus determinismos cuando el efecto de comidas malsanas, de trasnocho, de licor y de un estilo de vida pobre y escaso puede estar congestionando nuestros centros nerviosos superiores hasta el punto de que nuestros deseos y emociones no controlan ni a nuestros hijos? Y allí estamos padeciendo de una adicción. Somos enfermos, pero eso es un pecado. Lo hemos visto desde el ángulo. ¿Por qué tendría que hablar ella acerca del comercio de las bebidas embriagantes en esto, cuando teóricamente no debería ser de incumbencia de los adventistas que se están alineando cada día para escuchar esto y para seguir las clases y los análisis sencillos que se brindan? Es porque una mirada allá al trasfondo, tras las bambalinas, diría, una mirada allá donde solo penetra el ojo avisor de Dios, puede estar revelando cosas que son verdaderamente siniestras y dramáticas. Por eso la Biblia dice, pruébese cada uno a sí mismo
a ver si está en la fe y si Jesucristo ha nacido en su corazón. Examinaos, probaos, pruébame, oh Dios, y conoce mi corazón, reconócelo y pruébame, mírame. Cuántas cosas escapan a nuestra comprensión. Por eso deberíamos ser muy tácticos y muy cuidadosos al educar a nuestros hijos, para que de pronto estemos lanzando a la sociedad especímenes que van en bancarrota espiritual y fisiológica y no tienen cómo pararse firme frente a las tentaciones. ¿No han oído ustedes? Mucho cuidado con esto, por favor, no se malinterpreten. ¿No han oído ustedes el clamor de tantas personas que se acercan a sus líderes espirituales, aún dentro de nuestra iglesia? Se acercan a sus más queridos ideólogos para decirle: ore por mí, porque mis hijos, ore por mí porque mi relación con el esposo o la esposa, ore por mí porque mi vínculo conyugal, ore por mí porque mi matrimonio. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! El Señor nos guarde, hermanos. Yo también soy vulnerable y el Señor nos guarde. Yo tengo un hogar y un hijo. Dios nos guarde. Deberíamos, hermano, levántese temprano y busque a Dios. Si se le va el sueño, no murmure, no se rasgue las vestiduras. Preséntese ante Dios. Dígale misericordia, dirección del Espíritu. Tenemos que hacer eso, hermanos, si queremos ser hombres competentes delante de una humanidad que ha mucho más allá de lo simplemente frágil y debilitado, una humanidad destruida. Así que para los adventistas del séptimo día estas recomendaciones son realmente vida. El organismo se va llenando de veneno, dice, y cuanto más se debilita, mayor es el deseo que siente. Un paso dado en la mala dirección prepara el camino para otro, mucho peor. Y muchos que no quisieran hacerse culpables de poner sobre la mesa vino o bebidas embriagantes, no reparan en recargarla con alimentos que despiertan tal sed de bebidas fuertes que hace casi imposible a esos muchachos o a quienes participan resistir la tentación, los malos hábitos en comer y beber que levantan la salud y preparan el camino para la costumbre de emborracharse. Estoy leyendo la 257, repito, capítulo anterior. Y el párrafo siguiente dice: muy pronto habría poca necesidad de hacer cruzadas antialcohólicas si a la juventud que forma y modela la sociedad se le inculcaran buenos principios de temperancia. Emprendan los padres una cruzada antialcohólica, pero en sus propios hogares. Tremenda declaración, mediante los principios que enseñen a sus hijos, para que estos lo sigan desde la infancia y podrán entonces esperar éxito. Y lo siguiente lo leímos en la grabación anterior: es obra de las madres ayudar a sus hijos a adquirir hábitos correctos y justos. Permítame recordarlo, ¿sí? Eduquen el apetito, enseñen a sus hijos a aborrecer los estimulantes, críen a los hijos de tal modo que tengan vigor moral para resistir al mal que los rodea. Enséñenles a no dejarse desviar por nadie, a no ceder a ninguna influencia fuerte que sea, sino a ejercer ellos mismos influencia sobre los demás para el bien. Es imposible no ver la conexión que hay entre esas líneas y el capítulo que estamos estudiando, porque el abanico de posibilidades que caen bajo esta sentencia condenatoria de la boca de Jehová puede de alguna manera extrapolarse de pronto al hogar y a la mesa donde se crían teóricos adventistas, miembros de una iglesia militante, pero abatidos en el campo mediante la derrota que ocasionan sus propias pasiones, estimuladas no solamente por órganos de los sentidos sobreinformados, sino por malas costumbres del hogar y obviamente órganos sentidos que engendran pasión porque están supremamente activados. Cada día entiendo más claro
porque Elena White recomienda que tienen que ser avivados, dice ella, nuestros sentidos para comprender los misterios de la piedad. Y cada vez entiendo más claro por qué en todas las edades las tentaciones más desastrosas son aquellas que se encaminan a la naturaleza física de los hombres. Esas corrompen y degradan a la humanidad. Así que todo esto puede estar teniendo repercusiones de alguna manera también en las familias. Aun cuando pareciera, mis apreciados hermanos, que no lo está sosteniendo de esa forma. Pero es el trasfondo, ¿no? Vamos a la página 262. Página 262, último párrafo, dice que el borracho es capaz de mejores cosas. Fue dotado de talentos con que honrar a Dios y beneficiar al mundo. Pero sus semejantes armaron lazo para su alma y medran a costa de la degradación de sus víctimas. Ellos quieren sobresalir en detrimento de los demás, porque el impulso los gobierna y la pasión los domina. Y se vivieron bajo el lujo, mientras que las pobres víctimas, a quienes despojaron, fueron sumidas en la pobreza y la miseria. Dios llamará a cuenta a quien ayudó al borracho a precipitarse en la ruina. Aquel que gobierna en los cielos no ha perdido de vista la primera causa o el último efecto de la embriaguez. Qué delicado esto, hermanos. Y aquel que cuida del gorrión, viste la hierba del campo, no pasará por alto a aquellos que formados a su propia imagen, comprados con su propia sangre, ni será sordo a sus clamores. Dios nota toda esta perversidad que perpetúa el crimen y la miseria. Miren cómo dice luego, ante esto yo guardo silencio. El mundo y la iglesia deben dar su aprobación al hombre que amontona riquezas degradando al alma humana. Le podrán sonreír a quien conduce a los hombres paso a paso por la senda de la vergüenza y la degradación. Pero para Dios no, hermanos, lo anota todo y emite un juicio justo. ¡Ay! Un ay. Se me crispan los nervios, les digo de todo corazón. En Colombia diríamos, se me ponen los pelos de punta al asistir a estas declaraciones y entendiendo que vienen de aquel que no se equivoca y que nos ama, y por eso lanza estos últimos mensajes de misericordia al mundo, y por eso los manda en señal de advertencia. Pareciera como si la última advertencia de Apocalipsis 14, del 9 al 11, de alguna manera incluir estos aspectos, aun cuando ya haya el contexto, no lo respalda ni lo defiende. Pero visto así, son las últimas advertencias de Dios. Porque en la página 266, son los únicos que corren peligro por culpa del que expende bebidas, ni es tampoco el recargo de impuestos el mayor mal que acarrea su tráfico, sino que luego dice, estamos todos entretejidos en la trama de la humanidad, y el mal que sobreviene a cualquier parte de la gran confraternidad humana entraña peligros para todos. ¿No va a tener Dios como responsables? ¿Qué capítulo? Nunca me imaginé atisbar tanto dentro de él, sobre todo aplicado a nosotros. Yo espero que ustedes no le den a esto un tinte de dramatismo, o si quieren darlo, en aras de que despertemos mejor, pero sí debe tener los ribetes de seriedad que le concierne a todo lo que Dios nos ha revelado, para motivarnos a buscar al Señor de rodillas, entre tanto que el día dura, mientras Él puede ser hallado. Pedirle al Señor que, cual concepto y declaración de Joel 2, nosotros releguemos todo para luchar cada día por el Señor, para ponernos entre el pórtico y el altar y clamar por nuestros hijos, por nuestros hogares,
por nuestras familias, por nuestra iglesia, para que nosotros podamos estar incluidos de una manera integral y orgánica dentro de este mensaje. El sellamiento no será puesto sobre la frente de un hombre que dista también de estos aspectos. Será el tremendo problema social que tenemos, ha sido de alguna forma impactado por los adventistas del séptimo día, que no se han detenido a considerar concienzudamente las declaraciones del Señor. Yo no sé, hermanos, yo no sé. Finalmente, hermanos, finalmente, quiero de aquí del mismo libro, Ministerio de Curación, en la página 265. Yo creo que esto lo podríamos tomar como un clamor, ¿no? En aras de agilizar un poco nuestros movimientos. Después del subtítulo La prohibición, página 265, dice así: el hombre que contrajo el hábito de la bebida se encuentra en situación desesperada. Su cerebro está enfermo, parece que hacen más los alcohólicos anónimos por ellos. La voluntad está debilitada y en lo que toca su propia fuerza, sus apetitos se tornan ingobernables. No puede razonar uno con él ni persuadirle a que se niegue a sí mismo. Le habíamos dicho algo al iniciar. Ahora es como llamado final. Que ha sido arrastrado a los antros del vicio, por mucho que haya resuelto no beber más, se ve inducido a llevar de nuevo la copa a sus labios y apenas prueba la bebida, sus más firmes resoluciones quedarán vencidas y aniquilado todo vestigio de voluntad. Al volver a probar la enloquecedora bebida, se le desvanece todo pensamiento relativo a los resultados. Se olvida, dice aquí, de la transida de dolor, la esposa. El padre pervertido ya no le importa que sus hijos sufran de hambre o desnudez. La pérdida de células nerviosas, hermanos. La pérdida de la voluntad. Sí, muchísimas gracias a los que han participado en esta mañana. Con respecto a estas especias, ¿no?, que se utilizan como condimentos, pues la mayor objeción que se puede encontrar a las mismas es justo y sencillamente porque están estimulando hay una sobreproducción de todo lo que son las secreciones de tipo digestivo, no solamente desde la saliva, sino también el jugo pancreático y a lo que es la bilis. Por lo tanto, esta sobreproducción de jugos y de secreciones, sin desconocer la del estómago, pueden ser lesivas para la economía del cuerpo. Justamente las especias, y particularmente la pimienta, pero ahí también se incluye algunos otros irritantes como el ají y la canela, pueden ocasionar inclusive un sangrado. Decía ayer que no solamente eran precursores de anemia por esa razón, de habituación, es decir, de tener que estar aumentando la dosis, sino que en muchos casos pueden degenerar también en malignidad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Yo remitiría a la persona que ha hecho la pregunta en esta ocasión, lo remitiría tal vez a uno de los libros que me parece serio, ¿no?, dentro de este enfoque. Puede ser el del doctor Pamplona. Entonces búsquelo y mire a ver qué es lo que él está diciendo allí al respecto, o consulte a otros, como por ejemplo al doctor Báez, o algunas otras personalidades en el mundo adventista que manejan muy bien este tipo de temas y se mueven muy bien dentro de este campo. Lo que yo expreso aquí no tiene ningún ribete, pues, de tipo médico, ni clínico, ni de esa índole. Pues un servidor no tiene nada que ver con eso. Es más o menos la información que he venido cosechando a través de la experiencia que he tenido con todo esto, lo que le he escuchado a otros, y por eso me permite entonces sostener que el Señor tenía la razón cuando hizo este tipo de formulaciones y de revelaciones, ¿no?, como el capítulo de ayer. Entonces al hermano le remito pues para que aborde esas fuentes bibliográficas que le he mencionado. Y el hecho de que el alcoholismo, fue la segunda pregunta, que haya disparado dentro de los ámbitos
puede hacer. Número uno, Jesús siempre trató estos casos por la vía del afecto, de la consideración, del amor y de la tolerancia. Había casos supremamente graves, por ejemplo, la palabra para pecado en el Nuevo Testamento, una de las que aparece muy frecuentemente es la palabra amartía. Un amartano es un ser que está esperando el blanco. Esta palabra la mujer que iba a ser lapidada en el altar. Entonces, por la vía de la consideración, una mujer amartana que había errado el blanco, una mujer que se encontraba en esta situación, y por la vía de la consideración, del afecto, del amor redentor, y especialmente de la confianza, y y de dolor, pudo rescatarla hasta llegarle a decir luego, vete y no peques más, que era la habilitación. Entonces, si lo aceptamos en ese carácter del Señor, Dios puede hacer que la habilitación sobre ese hombre venga. Pero no olvidemos, hermanos y hermana Grace, que a la persona intemperante hay que tratarla también con firmeza. Tiene que inducírsele a dejar la copa ya. No puede negociarse eso. Es ahora o nunca. En otros aspectos sería partidario de las reformas y eliminaciones progresivas, pero en este sentido, Elena White dice que hay que ayudarle a que deje la copa embriagante que lleva a sus labios de una vez, de lo contrario no se van a conseguir victorias. Tomemos estos dos aspectos sin que los abarquen por lección, pues para que podamos ayudar entonces, hermana Grace, que formuló el interrogante, repito, a todos aquellos que se encuentran bajo este flagelo, ¿no? Y ahora, después de analizar este capítulo y escuchar algunas cosas, bien podríamos sostener conversaciones de con ellos, presentándole el punto, no como una patología más, sino realmente como lo que es un desorden moral, espiritual, un ser confesado y abandonado, y el poder del Señor. Si la metodología de los alcohólicos anónimos están dando resultados algunos, porque nosotros y tanto de lo que ellas incluyen se parece a lo que la Biblia nos dice. Entonces puede tal vez buscar un poco de orientación, si lo prefiere, en algunos sitios de esos, para que vea cuáles son los casos. Algunos muy interesantes, yo los he visto, no estoy pues recomendando, sino dentro de la para que no, pues que no, pero dentro de la cuáles son las cosas que servimos como herramientas de ayuda, y entonces retener lo bueno y desechar lo malo. Bueno, Dios bendiga a los hermanos, gracias al Señor por esta oportunidad y a todos ustedes. Les invito para mañana, mantengámonos en conexión en estudio y en oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, y luego trasládanos a una esfera de utilidad para poder desarrollar estrategias e iniciar ejercicios y actividades en favor de los intemperantes. Y asimismo, amado Dios, sensibilízanos sobre la necesidad de ser custodios de estas criaturas que como hijos nos has entregado. Perdona nuestras faltas, delitos y pecados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.